EC7137, electrónica de potencia 3, 2.1.8, electrónica de potencia aplicada a los sistemas de transmisión de energía eléctrica AC, FACS, conversores electrónicos DC-AC en aplicaciones FACS, parte 2. La lámina presenta el diagrama circuital de un inversor básico de dos niveles de los usados para implementar ESSGs. La entrada DC está conectada al arreglo serie de dos condensadores iguales, cuyo punto central será usado como referencia en el análisis del inversor, cuya salida está conectada a la entrada de uno de los transformadores del sistema de generación de la onda de salida. Esta conexión puede ser en Y o en delta, según corresponda en el arreglo de generación. Los dispositivos señalados con los números 1 a 6 son tiristores controlados en encendido y apagado, GTOs o AIGCTs individuales, cada uno con su correspondiente diodo de libre conducción conectado en antiparalelo. De ser posible, se prefieren los AIGCTs, ya que estos dispositivos están ensamblados con un circuito de manejo de compuerta especializado que produce las señales de encendido y apagado. Si se usan GTOs estándar, es preciso emplear circuitos de manejo de compuerta adicionales. La lámina presenta el diagrama circuital de un inversor básico de dos niveles de los usados para implementar ESSGs. La entrada DC está conectada al arreglo serie de dos condensadores iguales, cuyo punto central será usado como referencia en el análisis del inversor, cuya salida está conectada a la entrada de uno de los transformadores del sistema de generación de la onda de salida. Esta conexión puede ser en Y o en delta, según corresponda en el arreglo de generación. Los dispositivos señalados con los números 1 a 6 son tiristores controlados en encendido y apagado, GTOs o AIGCTs individuales, cada uno con su correspondiente diodo de libre conducción conectado en antiparalelo. De ser posible, se prefieren los AIGCTs, ya que estos dispositivos están ensamblados con un circuito de manejo de compuerta especializado que produce las señales de encendido y apagado. Si se usan GTOs estándar, es preciso emplear circuitos de manejo de compuerta adicionales. La lámina presenta las formas de onda fase de salida a punto neutro del inversor. El número indica el conmutador electrónico en conducción. En este inversor, la tensión de salida depende exclusivamente de la tensión en los condensadores. No es controlable directamente mediante la acción de los conmutadores que integran el circuito de potencia. La duración de los pulsos es fija en un semiperíodo de la frecuencia de conmutación. Solo la frecuencia de conmutación y la fase del tren de pulsos de salida relativa a una referencia de temporización externa son controlables. La lámina presenta las formas de onda fase a fase en el inversor. Las parejas de números indican los conmutadores electrónicos en conducción. Dado que las formas de onda de la tensión medida entre la fase de salida y el punto neutral de los condensadores son fijas, también lo son las formas de onda fase a fase. La lámina muestra la ley de formación del espectro de frecuencia de la forma de onda fase a neutro del inversor. Debido a la simetría de la onda no hay componente DC ni ninguna armónica par. En la señal monofásica aparecen todas las armónicas impares y su amplitud es la amplitud de la fundamental dividida entre el número ordinal de la armónica. La lámina muestra la ley de formación del espectro de frecuencia de la forma de onda fase a neutro del inversor. Debido a la simetría de la onda no hay componente DC ni ninguna armónica par. En la señal monofásica aparecen todas las armónicas impares y su amplitud es la amplitud de la fundamental dividida entre el número ordinal de la armónica. La lámina muestra la ley de formación de las armónicas de la forma de onda aplicada a la entrada del transformador. El espectro contiene solo las armónicas impares no múltiplos de 3. El valor de la fundamental del voltaje generado por el inversor básico a la entrada del arreglo de transformadores es igual al doble de la tensión en el condensador de entrada al inversor dividido entre el factor de escala pi. Este contenido armónico, por supuesto, no cumple con los límites de inyección de armónicas en la línea, por lo que es preciso mejorarlo,
preferentemente sin recurrir a filtros, dado los niveles de potencia a los que se debe trabajar. Como es necesario usar la técnica de conformación aditiva del pulso para reducir el contenido armónico, el primer paso es combinar la salida de dos conversores básicos de dos niveles para producir una forma de onda de 12 escalones, empleando la configuración de transformadores que presenta la lámina. Los dos conversores son idénticos, con la diferencia de que uno está conectado al primario en Y, la salida del otro está desfasada a 30 grados con respecto al primero, y está conectado a un transformador conectado en delta, con un número de vueltas raíz de 3 veces más grande. Los secundarios de los dos transformadores están conectados en C. La lámina muestra la forma de onda de tensión de 12 escalones producida por la combinación de dos conversores básicos de dos niveles. En esta forma de onda solo existen las armónicas cuyo número ordinal n cumple con la ley de formación n igual a 12k más menos 1, con k, 1, 2, 3, etc., y cuya amplitud es una enésima parte de la fundamental. Las primeras armónicas son la decimoprimera, la decimotercera, la vigésimotercera y la vigésimoquinta, con amplitudes de 1 entre 11, 1 entre 13, 1 entre 23 y 1 entre 25. La forma de onda ha mejorado, pero el contenido armónico aún no cumple con la norma. Segundo paso, generación de una onda de 24 escalones a partir de dos de 12 escalones, cada uno formado en base a la combinación de dos inversores básicos de dos niveles. Como muestra la lámina, el arreglo de transformadores no es único, pero el resultado en ambos casos presentados es una forma de onda de 24 escalones producida por la salida de la combinación de las salidas de dos parejas de dos inversores básicos, para un total de 4 inversores básicos y 24 GT. La lámina muestra la ley de formación de las armónicas de la onda de 24 escalones. En este arreglo, las armónicas presentes empiezan en la 23ª, 25ª, 47ª, 49ª, con amplitudes de 1 entre 23, 1 entre 25, 1 entre 47 y 1 entre 49. En este nivel, el espectro armónico aún no cumple con las normas. Esto se puede solucionar con un filtro sintonizado a las armónicas 23ª y 25ª o pasando al siguiente nivel, generando una onda de 48 escalones. Para producir la onda de 48 escalones se deben combinar las salidas de dos conversores de 24 escalones desfasados 7,5 grados. El arreglo queda entonces formado por 8 inversores básicos idénticos implementados con 48 GTOs. Por otra parte, dado los niveles de corriente y voltaje que debe manejar el equipo, la suma de los aportes de 8 conversores no es necesariamente una desventaja, ya que así cada conversor debe manejar la octava parte de la potencia total. Las armónicas presentes en el espectro armónico de la forma de onda de 48 escalones son aquellas cuyo ordinal n cumple con n igual a 48k más menos 1 para k, 1, 2, 3, etc. Y su amplitud es una enésima de la amplitud de la fundamental. Las dos primeras armónicas de la onda de 48 escalones son la 47ª, con una amplitud igual a 1 entre 47 de la fundamental, y la 49ª, con una amplitud igual a 1 entre 49 de la fundamental. Esta forma de onda sí cumple con las normas que fijan el máximo nivel de inyección armónica permitido. La lámina muestra la forma de onda de 48 escalones típica de la salida de un conversor SSG y la corriente de salida sinusoidal resultante después de ser filtrada por la inductancia de acople, ambas comparadas con la sinusoide ideal del voltaje de línea. El procedimiento de diseño en base a conversores de 3 niveles y 12 escalones es el mismo, pero por supuesto empezando desde la combinación de dos conversores de 12 escalones para producir uno de 24. Seleccionado el tipo de inversor básico, en este caso de 2 niveles, se debe asignar la tensión de trabajo, BD, a la que se cargará el arreglo de condensadores de la entrada DC. Para aprovechar la capacidad de bloqueo, BAKM, de los GTO seleccionados al máximo, se debe seleccionar un voltaje BD del orden de BAKM, con lo que se tiene que la componente fundamental de la tensión de salida del inversor básico de 2 niveles, BAF, es igual al factor 2 entre pi que multiplica a la tensión BD, que en este caso se ha seleccionado igual a BAKM. Por supuesto, si se desea un diseño más conservador,
se debe dejar un margen de seguridad entre BD y BAKM. BAF es la amplitud de la componente fundamental de la tensión de entrada al arreglo de los transformadores. Por lo tanto, conocida la tensión en la línea BL, la relación de transformación total entre el arreglo de transformadores NF debe ser igual al cociente entre la tensión de línea BL y el voltaje de la componente fundamental de salida del compensador BAF. La potencia reactiva que se debe inyectar en la línea para realizar la máxima compensación requerida, Qmax, es el producto del voltaje de línea BL por la corriente de compensación máxima que debe producir el compensador, I sus C+, conocida BL y Qmax de las especificaciones de diseño, la máxima corriente de compensación que se debe entregar en el lado de alta tensión del arreglo de transformadores, IC es el cociente entre la máxima potencia de compensación Qmax y la tensión de línea BL. Reflejando esta corriente a través de la relación de transformación, se tiene el valor de la corriente máxima de compensación que se debe producir en el arreglo de inversores, ICRmax, que resulta igual a ICmax por la relación de transformación del arreglo NF. ICRmax está formada por el agregado de las corrientes de salida individuales producidas por cada inversor. Como máximo, la corriente RMS que maneja cada inversor puede ser igual a la corriente RMS del tipo de GTOs empleado en el diseño, IAK-RMS max. Conocida la corriente total necesaria, ICR-max, y la corriente máxima de cada inversor básico, IAK-RMS max. El número de inversores NI requerido para manejar la corriente de compensación reflejada, ICR+, es el cociente entre la máxima corriente de compensación requerida a la salida del arreglo de inversores, ICR+, y la máxima corriente de un inversor básico, IAK-RMS max. Nuevamente, si se desea un diseño más conservador, se debe introducir un margen de seguridad en la corriente, conservando un valor de corriente máximo en el inversor menor que IAK-RMS max. Conocido el número de inversores básicos necesarios para producir la corriente de compensación requerida, NI, hay tres posibilidades. Si NI es igual a 8, el compensador tiene la capacidad requerida. Segundo, si NI es menor que 8, la capacidad del compensador es mayor que la requerida, lo cual en primera aproximación cumple con las especificaciones, pero si la diferencia es importante, se puede intentar un rediseño menor del arreglo de inversores cambiando los GTOs por otros de menor capacidad de corriente, pero del mismo voltaje de bloqueo. 3. Si NI es mayor que 8, la capacidad del compensador es menor que la requerida. Esto no cumple con las especificaciones de diseño y necesariamente se debe intentar rediseñar empleando GTOs de mayor capacidad de corriente y de la misma tensión de bloqueo. Si esto no es posible, se puede intentar un rediseño mayor empleando GTOs de mayor capacidad de bloqueo para buscar una reducción en la relación de transformación NF para que la corriente I sub CR max sea menor. Una solución alternativa es conectar en paralelo mediante una inductancia de balance dos compensadores de 48 escalones con un total de 16 inversores y el doble de la capacidad de compensación y ajustar la capacidad de compensación hacia abajo empleando en todos los inversores GTOs de menor capacidad de corriente. No es factible agregar inversores individuales al arreglo porque eso desbalancearía las sumas vectoriales y la forma de onda no sería la requerida para lograr las necesarias cancelaciones de componentes armónicos. Notas finales. Primero, el diseño exacto del arreglo de transformadores debe realizarlo un especialista. Segundo, en el área de los inversores de alta potencia existe la posibilidad de realizar aportes en, por lo menos, las siguientes áreas. A. Circuitos de ayuda a la conmutación, snoovers, recuperadores o recicladores de energía para reducir las pérdidas por conmutación, tanto como un fin en sí mismo como para permitir que se apliquen técnicas de eliminación selectiva de armónicas en la conformación de las tensiones de salida de los inversores. Segundo, diseño de conversores multinivel
en base a dispositivos de las tecnologías emergentes, SiC y GaN, capaces de operar conformando la onda con técnicas de modulación de ancho de pulso para eliminar la necesidad de los arreglos de transformadores para conformar los pulsos.